Buenas noches. Vamos a presentar el trabajo Morbo y Mortalidad del tratamiento quirúrgico del cáncer de esófago en centro de bajo volumen, de los autores. Este trabajo es un trabajo que nos parece que... Perdón. Este trabajo es un trabajo que me parece que es interesante porque tiene un camino que se recorrió acá en la Sociedad de Cirugía. Paso con esta. Perfecto. La introducción es una introducción clásica. La incidencia del cáncer de esófago a nivel mundial está en aumento, 9.7 cada 100.000 habitantes en el año. 9.7 cada 100.000 habitantes por año presentan esta enfermedad en Uruguay, y como ya sabemos es más frecuente en hombres, ¿sí? Actualmente es el 10º en frecuencia y 6º mortalidad. La cirugía sigue siendo un pilar fundamental en el tratamiento curativo, pero tiene esa morbo y mortalidad que todos nosotros conocemos y que es parte central de esta presentación. Los mejores resultados se obtienen en centros de alto volumen, eso lo sabemos todo, pero acá traigo la primera ficha, que es una ficha nacional, una ficha de intensivo, ¿sí? Del CTI del Hospital de Clínicas, donde en 224 pacientes muestran, son pacientes, es un trabajo retrospectivo que presenta una mortalidad y una morbilidad de un 70% de morbilidad y un 13% de mortalidad. No sé si se llega a leer, pero eso es un trabajo publicado en el 2015 en la Revista Médica del Uruguay, y esto nos habla de que es una enfermedad que tiene números muy altos de morbilidad y altos de mortalidad, y que sigue en nuestra cabeza siendo una enfermedad que, una vez diagnosticado, es sinónimo de muerte. En trabajos más recientes de cirujanos, presentamos el trabajo de Santiago, presentado acá en la Sociedad de Cirugía, que presenta un 27.4% de mortalidad. Este trabajo concluye, aquí abajo podemos ver, es con ¿no? Ahí. ¿Cuál es el...? Ahí. Aquí tiene 3 conclusiones. Lo más importante dice que queremos la importancia de centralizar la cirugía oncológica del esófago. En segundo punto dicen, creen fundamental la existencia de un manejo multidisciplinario de esta enfermedad y lo importante del diagnóstico en etapas tempranas. Es por eso que nosotros venimos a presentar el objetivo de este trabajo, que es describir la técnica quirúrgica, morbo y mortalidad operatoria y la sobrevida de los pacientes tratados con cáncer de esófago por un mismo equipo quirúrgico en un marco biinstitucional. Esto fue un estudio descriptivo, retrospectivo. Se hicieron esofagectomía por cáncer de esófago desde enero del 2013 a diciembre de 2018. Siempre por el mismo equipo. Siempre por el mismo equipo. Esto fue del Hospital Pasteur y la Asociación Española. El N es de 20 pacientes. La técnica quirúrgica siempre fue la misma: esofagectomía casi total, anastomosis cervical manual y yeyunostomía sistemática. La recolección de datos fue con revisión de historias, y los datos expresados siempre fueron en porcentajes, medias y rangos. Del material y método destacamos que vamos a analizar fundamentalmente la dermografía, los factores de riesgo, la clínica, la tomografía tumoral de tipo histológico, la neoadyuvancia, ¿sí? El intraoperatorio y las complicaciones, la calidad de resección, estadificación, neoadyuvancia y sobrevida. En cuanto a los resultados, digamos que el 60% eran de ambiente mutual y un 40% hospitalario. 80% hombres, con una media de edad de 58, y con los antecedentes personales, estas eran las comorbilidades que presentaban los pacientes, pero que toda esta población presentaba una distribución normal.
En cuanto a las causas, los motivos, los síntomas de consulta, la disfagia y el adelgazamiento predominaban, francamente. Y en cuanto a la topografía tumoral, quiero destacar esta evolución. Yo cuando era residente, el tercio medio predominaba y predominaban los epidermoides y leía que iba a pasar esto porque a los americanos ya le estaba pasando, que tenían el tercio inferior predominaba y el adenocarcinoma empezaba a crecer. Actualmente es una realidad. Ya tenemos la gran mayoría de tercio inferior y la gran mayoría de adenocarcinomas. Esto demuestra la evolución y el cambio de esta enfermedad y su epidemiología y su etiología. En cuanto a otra cosa que también ha cambiado, en nuestra serie recibieron neoadyuvancia la gran mayoría de los pacientes, ¿sí? Solo 2 pacientes no recibieron, 18 pacientes recibieron, 2 no recibieron, ¿sí? Y la respuesta, y esto es otra cosa que quiero destacar, la respuesta, todos fueron respondedores, ¿sí? Algunos totales, pero todos fueron respondedores. Esto es otra cosa que también ha cambiado porque cuando hablábamos de respuesta al adenocarcinoma empezaba, la neoadyuvancia no iba a servir, era para el epidermoide y esto ya ha cambiado y esto ya es una realidad. Tenemos que destacar algunas cosas de la técnica quirúrgica. La técnica quirúrgica que empleamos siempre tiene algunos puntos que nosotros queremos destacar. Fundamentalmente la disección del hiato, ¿sí? Separar claramente el diafragma del pericardio, ligar con gruesos puntos las venas diafragmáticas, y esto es importante porque quien no liga esto se somete a sangrados, pero fundamentalmente una vez ligados hay que cortar esos puntos y no dejarlos como tractores porque se van a derrapar y te va a sangrar, ¿sí? Y seccionar ampliamente el diafragma. Y aquí lo vemos cómo se va seccionando el diafragma. En cuanto a otros elementos a destacar, elevar el corazón con una valva adecuada requiere un entrenamiento, esto genera arritmias, tenés que hablar y tu anestesista tiene que saber lo que vas a hacer, ¿sí? Va a bajar el retorno venoso con esta maniobra y el paciente puede tener arritmias, puede tener hipotensiones y vos tenés que avisarle lo que vas a hacer, pero esto es fundamental para tener una disección clara. La disección y la linfodectomía mediastinal inferior se puede hacer perfectamente por esta técnica y se puede hacer bajo visión. No es importante no abrir una pleura, ¿sí? No hay que cuidar las pleuras, hay que ir con una disección haciendo la linfodectomía que tú creas necesario y si tienes que abrir la pleura, se abre. Siempre utilizando sellador de vasos, que esto es obvio. En cuanto a la liberación de la gran curva, cuidar la gastroepiploica, y esto es directamente, tiene que ver mucho con este instrumento. El sellador de vasos no tiene ojos. Uno en este momento puede estar cansado o puede ser una cirugía en la cual es más fácil, es un momento más fácil y pierde el reper de la gastroepiploica y la puede seccionar, ¿sí? Por el sellado de los vasos cortos y la sección de la coronaria en su origen, ¿sí? Con el vaciamiento del tronco celíaco y la hepática en ese momento. En cuanto a la sección, en cuanto a la disección del cuello, siempre empezamos con una disección temprana del cuello. No esperamos, una vez que se descartó la incurabilidad en el abdomen, ya empezamos con el cuello, ¿sí? Una vez disecado y cargado el coso, hacemos una disección desde el cuello hacia el tórax, pasamos una mecha de próstata por la cara posterior del esófago, ¿sí? Y hacemos un descenso posterior de la mecha, liberando las últimas adherencias para, ¿sí? Una vez seccionado el esófago, extraer el tumor. Perdón. Acá, en cuanto a la confección del tubo gástrico, hay 2 elementos importantes. Aparte de la liberación de la pequeña curva, el emplazamiento de las máquinas de sutura es fundamental. 5 máquinas usamos como mínimo.
Y empezamos con máquinas verdes en el antro y terminamos con máquinas con cargas azules más alto, porque aquí es más gordo, el tejido es más, las cargas requieren ser más amplias. Pero lo más importante, y que creo que esto casi todos los centros hacen, es el refuerzo de las uniones y los planos serosos, que lo hacemos sistemáticamente. En cuanto al ascenso del tubo gástrico, lo hacemos con un tubo de tórax. El tubo de tórax, con la marca azul que tiene al costado, nos permite evitar que se rote, por lo tanto llegamos con un tubo que llega de una forma bien vital y no rotado. Otro elemento que aprendimos es el cierre de la brecha diafragmática. Este se debe hacer de forma muy prolija porque tiende a abrirse la brecha y puede tener, como ya tuvimos, una hernia. Y la confección de yeyunostomía, hacemos microyeyunostomía bajo Seldinger, como vemos aquí, lo cual nos ha llevado a tener muy buena evolución. En cuanto a los resultados, es importante destacar la calidad de la cirugía. Las esofagectomías fueron todas transdiatales. Los márgenes circunferenciales y longitudinales todos fueron libres de lesión. Los ganglios resecados tuvimos una media de 10, y esto es algo que vamos a tener que hablar más adelante, con metastásicos de 4, y esto también es algo que tenemos que hablar más adelante, porque podemos hablar de que tenemos pocos ganglios, pero también debemos decir que tenemos poca cantidad de ganglios metastasiados, y esto seguramente es el efecto de la neoadyuvancia que hemos tenido. Pero la mortalidad posoperatoria a 30 días fue nula. Ningún paciente de los 20 falleció. Todos los pacientes tuvieron catéter de analgesia por 48 horas. La mayoría de los pacientes, el 95%, fueron estubados en bloc, ¿sí? El posoperatorio siempre fue en CTI y la gente de CTI ya sabía el paciente, ya sabía el paciente que iba a recibir y ya era el mismo equipo que recibía al paciente y sabía cómo venía ese paciente. Todos recibieron fisioterapia respiratoria precoz y la alimentación fue precoz por yeyunostomía en todos los casos. Entonces, ¿cuál fue nuestra morbilidad? Y es un elemento a destacar. Nosotros tuvimos una altísima fuga anastomótica. Esto, como vamos a ver, en la mayoría de los trabajos que habla de esofagectomía transhiatal tienen fuga anastomótica en el cuello, pero no de la cantidad que tuvimos nosotros. Y la otra fue la morbilidad respiratoria, que está dentro de lo esperado. En cuanto, como dije, a la fístula salival, de 4 a 10, presentaron de 4 al 10º día de posoperatorio, 100% tuvieron tratamiento médico y 45, casi la mitad, requirieron una dilatación. Hubo 2 reintervenciones, una por un kilotórax y otra por la hernia tal que le dije, el cierre del diafragma. La estadía hospitalaria global fue de 11 a 32 días. Y en cuanto al resultado de la estadificación, la preoperatoria, la imagenológica versus PTN, nosotros pensamos que operábamos pacientes de estadio 2 fundamentalmente. Y no es así. Como ven, operamos de todos los estadios, ¿sí? Esto es un elemento que nos hace replantearnos la subestadificación que estábamos teniendo con los métodos de imágenes que usamos. Al cierre del estudio, ¿sí?, con una mediana de seguimiento de 30 meses, ¿sí?, hay 15 pacientes vivos y fallecidos 5. Por lo tanto, tenemos un 75% de sobrevida a los 30 meses. Esto es algo a destacar y queremos analizarlo más adelante. Entonces, en cuanto a la discusión, la media de edad, el sexo, los síntomas más frecuentes al diagnóstico, los antecedentes personales coinciden con todos los estudios reportados y no lo analizaremos, ¿sí? Pero en los estudios anteriores, publicados en 2013 por Pablo Santiago y colaboradores, la mayor incidencia de tumores eran distales. Nosotros tuvimos mayor incidencia de tumores distales y adenocarcinomas comparado con lo que hace en la comunicación anterior en esta sociedad se dijo que había fundamentalmente epidermoides y de tercio medio. Este cambio es de destacar y este cambio es algo que pasa en todo el mundo. La neoadyuvancia ha cambiado el enfoque terapéutico. Fíjense que 18 de 20 neoadyuvancias respondieron parciales y 2 totales. Por lo tanto, todos fueron respondedores, parciales o totales. Permitió esto manejar tumores más pequeños
con menor número de metástasis ganglionares y mejorando nuestros resultados y sobrevida. Y esto creo que es fundamental porque acá es uno de los pilares de los resultados que hemos tenido, ¿sí? Esto va a ir enrabado con lo que analizaremos en unos minutos, fundamentalmente en cuanto a la necesidad de una linfadenectomía. La esofagectomía fue siempre transdiatal. Para nosotros fue un abordaje seguro y tuvo márgenes libres de lesiones del 100%. Pero la linfadenectomía sigue siendo controversial, ¿sí? Todos nosotros sabemos que es una técnica en la cual nos queda la sensación de que podríamos hacer una linfadenectomía más extensa, aunque una vez que uno la practica, los ganglios infracarinales y puede uno vaciar perfectamente bilateralmente. Pero también estudios brasileños, 2017, 147 pacientes, muestra que la linfadenectomía transdiatal versus la toracoscópica no hay diferencia de sobrevida global o libre de enfermedad. Este es uno de los trabajos, ¿sí? Este otro trabajo, que es del 2012, ¿sí?, nos muestra que las dos cirugías se pueden hacer igual y que la sobrevida es más o menos parecida. Pero no todos dicen eso. Los holandeses dicen que la sobrevida es mejor cuando uno hace vaciamientos, vaciamiento de 2 o 3 campos, ¿sí?, esofágico, y los chinos sin ninguna duda plantean el vaciamiento como una necesidad terapéutica, ¿sí? Entonces, como las complicaciones posoperatorias nuestras tuvimos 65% de fístulas cervicales, y esto es un altísimo número. Este altísimo número nos interpela, dijimos, ¿por qué nos pasa esto? ¿Sí? Y sabemos que internacionalmente es hasta 25. Es verdad que el manejo es no operatorio y el aumento de la esteatía lleva un aumento de la esteatía hospitalaria, pero sin mortalidad. Esto le ha pasado, a la mayoría de los grupos que empezaron a hacer esófago de forma sistemática, y todos reportan de distintas formas que han tenido fístulas, pero no tantas como nosotros. En cuanto a la mortalidad postoperatoria, la tasa de mortalidad en centro de referencia es 1 a 3%, ¿sí? La tasa de mortalidad a nivel nacional es 9%. La última publicada por Pablo Santiago es 11%, ¿sí?, con la transhiatal de 9%. Pero nosotros tuvimos 0 mortalidad. Y esto es algo de destacar. Nosotros sentimos que hemos logrado hacer un cambio de inflexión donde no se nos mueren los pacientes y tenemos un 75% de vivos a 30 meses. Esto no sabemos cómo va a seguir, pero es un elemento que nos hace seguir adelante y decir, bueno, capaz que encontramos la forma de avanzar en esta enfermedad y que no sea siempre muerte el sinónimo de cáncer de esófago. Entonces, como conclusiones, tenemos una elevada tasa de fístulas salivales, pero tenemos una mortalidad nula, comparable con el centro de referencia. Una sobrevida de 75%, comparable con la reportada internacionalmente, y esto creemos que es producto del efecto centro del mismo equipo, y que esto nos lleva al pensar hacia dónde avanzar, que es lo que estamos haciendo ahora, cirugías toracoscópicas, seguramente va a ser laparoscópica y toracoscópica, estamos en la etapa de hacer las toracoscópicas, pero seguramente en los próximos meses ya sean laparoscópicas y toracoscópicas, y esto es algo, un sueño, hacerlo por robot, capaz que algún día tengamos robot en nuestro país y lo podamos hacer. Y nosotros pensamos que hay que continuar navegando en este campo. El resto de los grupos que están haciendo esófago seguramente empiecen a tener resultados comparables, y una cosa a discutir es si debemos modificar nuestra técnica para hacer una linfadenectomía o si el manejo con neoadyuvancia nos hace tener un control locorregional de esa enfermedad. Gracias. Gracias, Jorge. Muy linda presentación. La verdad que en Uruguay me gusta el título, o sea, en centros de baja frecuencia, porque en Uruguay creo que somos todos los centros de baja frecuencia por una razón obvia, y uno acostumbrado siempre a leer la producción de centros de referencia o de alta incidencia de casos, se pregunta si es
a veces si es ético trabajar con muy baja frecuencia, entonces cuando se muestran resultados que uno ve que son comparables o que están dentro de lo esperado, realmente es un sustento para los que trabajamos con muy baja frecuencia. ¿Comentarios? Andrés. Sí, yo le voy a hacer algunos comentarios a Jorge. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el Pasteur como grado 2, él era residente y se publicó un libro que era Estenosis esofágica del adulto, y escribimos el capítulo justamente de cáncer de esófago y tratamiento del cáncer de esófago en el Dr. Curi. Y bueno, y prácticamente esto hace ya 19 años prácticamente, y sigue siendo una enfermedad ingrata, es lo que uno ve, porque a pesar de que pasaron un montón de años, ha habido algunos avances en el tratamiento, pero no como uno quisiera de repente. Porque los enfermos realmente, como decía él, la evolución es mala y la mortalidad es altísima. Pero creo que hay algunas cosas que yo les voy a destacar. Primero, lo que él dijo de la neoadyuvancia, que hoy prácticamente es inadmisible operar a un paciente con un cáncer de esófago sin hacerle neoadyuvancia. Y creo que ese va a ser el camino que va a permitir que estos enfermos respondan más y vivan más. En la medida que los planes de quimioterapia mejoren y se agreguen biológicos y otros tipos de quimioterápicos, bueno, creo que ahí va a estar un poco el camino para mejorar el resultado, sobre todo en sobrevida con respecto a esta enfermedad y en respuesta. Eso es por un lado. Por el lado nuestro, del lado del tratamiento quirúrgico, me parece que la cirugía es tremendamente ingrata, porque son cirugías sumamente demandantes, prolongadas, con una altísima morbilidad y mortalidad, y realmente lograr en un número de 20 pacientes en un periodo de 5 años tener mortalidad cero, creo que es un logro muy importante. Y creo que esto, él lo dijo, es producto de trabajar en una forma coordinada con un equipo multidisciplinario y sistematizar prácticamente la cirugía. Creo que eso es un logro importante, sobre todo para hacerlo en nuestro medio. Si ustedes calculan 4 pacientes por año, en una población de 400.000, Asociación Española y Hospital Pasteur, 400.000 usuarios más o menos, y bueno, les da un volumen bastante importante para lo que es nuestro medio en realidad. Y sobre todo si uno lo coteja con los resultados, porque esta cirugía, uno ha visto publicaciones de 30-40% de mortalidad. Entonces, realmente ha sido un avance significativo. Yo lo único que les comento nada más es que me parece que hoy la realización del abordaje, sobre todo toracoscópico, para hacer la liberación esofágica por vía videoasistida, creo que es una opción muy interesante, porque por un lado creo que es la parte más dificultosa de la transnatal, que uno hace una liberación esofágica ciega, sobre todo cuando es un tumor de tercio medio. Creo que eso lo puede dar el abordaje toracoscópico, y además creo que ahí sí se hace una linfanectomía mucho más extensa, porque uno a veces cuando hace liberación transnatal la hace un poco a ciega. En eso creo que puede haber importantes beneficios. Y después creo que el abordaje combinado abdominal y cervical para confeccionar el tubo, hacer el ascenso y una anastomosis cervical, creo que a veces puede ser necesario, sobre todo para cortar los tiempos quirúrgicos, porque tampoco uno puede estar, son enfermos con mal terreno respiratorio, cardiovascular, que uno no puede hacer tampoco cirugías tan prolongadas, porque hay pacientes se resiente realmente. Yo me acuerdo siempre que el profesor Molén nos decía que el esófago hay que operarlo en 4 horas, si uno ya demora más, empiezan los problemas. Pero creo que en ese sentido, obviamente creo que ese paso lo van a dar, porque aparentemente por lo que dijiste al final, están un poco en ese camino. Así que me parece que la experiencia ha sido muy positiva, muy buena, ante una enfermedad que sigue siendo ingrata, porque realmente estos pacientes son complejos y tienen una morbilidad bastante importante. ¿Comentarios? Roberto. Sí, bueno, primero felicitaciones, primero lo más destacado, la mortalidad cero. Eso, cuando uno presenta cirugías de la complejidad de tanto esta como la duodopancreatectomía, creo que lo más importante es mirar la mortalidad. Si uno ve un trabajo, 20 casos, 5 años, 4 por año, mortalidad 0%, hay que prestarle atención. Como se mostraron los casos aquí, mi experiencia es una revisión entre el CASMU y el Pasteur, fueron 57 transyatales,
y teníamos 11.3% de mortalidad. No había selladores vasosanguíneos, había ligaduras, era un poquito antes la época de los tratamientos más que hay ahora. Pero eran transyatal, todas abiertas, y las tres muertes que estuvieron fueron por desgarro de membrana traqueosofágica, de membrana traqueal. Y hubo quilotoras también, y como dice es el punto ciego, como dice Andrés, el punto ciego es entre la carina y el pasaje cervicotorácico. Ahí hay que tener mucho cuidado, y bueno, a nosotros en esa serie había 3 roturas, se repararon, se diagnosticaron, todas intraoperatorias, con cirujanos de tórax, pero los pacientes evolucionaron más y fallecieron. El abordaje, como dice el doctor Curi, también el gran problema de la transyatal es la separación, es la visualización de las estructuras mediastinales. Una vez tuvimos un sangrado de un vaso periaórtico en el Pasteur, una mujer de 49 años, infartó de B1 B6 totalmente, quedó viva, anduvo bien, no hizo complicaciones no tuvo mortalidad, pero por las valvas y por la separación hizo un infarto importante. Tuvo como adrenalina casi 10 días y no hizo complicaciones desde el punto de vista de la anastomosis. Después, al final, Jorge me tiene que contestar, que quería preguntarle sobre la anastomosis, si fueron manuales o mecánicas. Hoy sabemos más que con las distintas modalidades de sutura mecánica disminuye bastante el índice de fístula salival que con la manual. Ese era uno de los temas, pero también este trabajo muestra que por más que haya 60% de fístula salival, los pacientes tienen cero mortalidad, y eso es lo más importante. Seguramente, como todo dice, la vascularización, la isquemia de la zona, del ascenso, y bueno, y hoy ha llegado la inmunofluorescencia para ver los cabos de vascularización, si son correctos, adecuados. Creo que la inmunofluorescencia hoy nos va a ayudar bastante. Ya hemos hecho en algunos casos con inmunofluorescencia ver cómo está vascularizado eso, y tener que resecar si es necesario, y es decir, disminuir la fístula por causa de una isquemia de ese cabo. Creo que hoy yo soy partícipe de hacer esto y pasar a la laparoscópica. La visión videotracoscópica hoy en 1 hora 30 más o menos se puede hacer. La posición prona también ayuda muchísimo, y creo que la recogida ganglionar por la visión toracoscópica nos da más recogida ganglionar que por vía transyatal. Lo que sí es claro, de 20 pacientes, 16 fueron por adenocarcinoma, y seguramente hay que ver si se hicieron un cross, eso se fue radioquimioterapia o solo quimio. Pero lo que sí se sabe hoy, que es un problema gravísimo, es que las guías dicen hay que sacar 16 ganglios, pero cuando le hacemos neoadyuvancia o le hacemos ya sea radioquimio o quimio solo, sea un cross, un floss, ahí el problema que hay, lo que se sabe, es que empieza a esterilizar el ganglio. Indudablemente que vamos a tener menos ganglios positivos y vamos a tener menos números de ganglios. Realmente es un problema, y yo lo he planteado a los patólogos, tan seguro que tiene tan poquito, y a mí me está pasando también eso, de que el número de ganglios estoy llegando al borderline, al límite, 12, 14, 16, y creo que es porque casi todos los pacientes están teniendo quimio previa o radioquimio. Creo que eso también demuestra un cero mortalidad, equipo multidisciplinario, todos saben lo que se va a hacer. Esta es una técnica que se viene haciendo hace años. Yo veía todos los pasos que mostraba Jorge, y realmente es lo que hacemos casi todo el mundo, es lo que nos enseñaron nuestros profesores, que han sido en común de todos nosotros, y realmente la técnica es esa, y hoy mejoró con las máquinas de sutura. Estos pacientes ya no tienen fístula del tubo gástrico al mediastino, porque entre los refuerzos y eso, creo que toda la yeyunostomía ayuda,
Creo que estos pacientes, otra cosa que estamos viendo también, es que seleccionamos mejor los pacientes. Antes le agarrábamos los tumores grandes y le entrábamos. Creo que hoy hacemos una selección correcta. Estamos viendo también que el adenocarcinoma no es el respiratorio crónico que veíamos antes, el fumador, que se nos hacían complicaciones respiratorias del 50-70%. Estos son adenocarcinomas. Los adenocarcinomas son más jóvenes, son gorditos, están bien nutridos, son diferentes y no tienen complicaciones respiratorias. Y eso demuestra la casuística esta. Y cada vez estamos esperando pacientes más jóvenes, 40, 50, 60 años, y también, por supuesto, el terreno es mejor que los respiratorios crónicos, los epidermoides que operábamos. Y esa casuística que junté del CASMU y del Pasteur, que eran 50 y pico, eran 55 creo por ciento adenocarcinoma y 45% epidermoide. Es decir, ya en esos años, fue hace como 10 años, ya estaba la tendencia, ya se veía el cambio. Indudablemente a nivel mutual, uno ya el epidermoide es menor y lo está viendo el adenocarcinoma. Bueno, felicitaciones. Gustavo Rodríguez. También los felicito por la presentación. Es una casuística para lo que es el medio nuestro, 20 pacientes, sin mortalidad, creo que es lo que demuestra es que la importancia del equipo quirúrgico y del lugar en el cual se hace esta cirugía. El efecto centro, está demostrado hace muchos años que es un factor fundamental. Con respecto a la casuística, creo que lo estamos viendo en todos lados, el incremento del adenocarcinoma. Y lo que se señaló también, que estos pacientes todos van a neoadyuvancia y que estamos operando enfermos y que la mayoría de las veces esa neoadyuvancia demuestra ser efectiva y hay una reducción de la masa tumoral, lo que facilita la cirugía. Estamos operando tumores más pequeños. El índice de de filtración en la anastomosis es alto, y eso que no vi que lo señalaran, eso en general trae como consecuencia después una estenosis de la anastomosis, y frecuentemente estos pacientes que se fistulizan son los que hacen estenosis y requieren de dilataciones múltiples o iterativas en el posoperatorio. Con respecto a la técnica, nosotros hace el 45% de estenosis y de dilatación. De todos los estenosados, la mitad requieren dilatación. La mitad de los que filtraron. Bien. Y con respecto a la técnica, nosotros hemos migrado en los últimos años a la esofagectomía mínimamente invasiva, que realmente ha demostrado beneficios y que también ha recorrido un camino lento a lo largo del tiempo hasta que ahora hay una mayor aceptación. Si nosotros miramos evolutivamente cómo se ha ido generando todo el movimiento, el progreso, de la cirugía esofágica, arranca en el 92, que Alfred Cuggieri es el primero que comunica una esofagectomía mínimamente invasiva por un abordaje toracoscópico por vía lateral, de cúbito lateral. Y prácticamente enseguida Aureo de Paula, de Goiâñez, publica la primera esofagectomía transhiatal, completamente un abordaje laparoscópico. Y después pasa un montón de años donde hay reportes de casos, pero pasan por lo menos 10 años hasta que aparece el trabajo ese de Luketich, que son 1000 esofagectomías mínimamente invasivas en decúbito lateral. Y poco tiempo después aparece el trabajo de Palanivelu, que es el indio que hace el decúbito prono, con 130 pacientes, donde demuestra que tiene menos complicaciones respiratorias y que tiene resultados oncológicos que son comparables. Y hay que venir ya los últimos 5, 6, 7 años, donde aparecen los estudios prospectivos randomizados
y las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, que terminan demostrando que la esofagectomía mínimamente invasiva es por lo menos igual que el abordaje abierto, y tiene una sola desventaja, que es que tiene un tiempo operatorio mayor, pero tiene menos sangrado intraoperatorio y tiene menos complicaciones respiratorias. Y la mínimamente invasiva puede ser de cúbito lateral, de cúbito prono, que es la que hemos adoptado nosotros, o una posición intermedia, porque el de cúbito prono, la crítica más grande que tiene es que si el paciente tiene una complicación roja, o sea, si tiene un sangrado, uno demora mucho en poner el paciente en posición para poder resolverlo. Lo que es real que el decúbito prono, lo primero es que hay que reaprender a ver la anatomía del mediastino posterior con el paciente boca abajo. Eso desde el punto de vista del cirujano, pero implica también un entrenamiento de todo el equipo, de los anestesistas, de la gente de bloc. Hay que dormirlo al enfermo, intubarlo, después ponerlo boca abajo. Hay una cantidad de detalles en la posición prona para evitar, digamos, que haya problemas oculares, tracción de plexo, en fin, o sea que hay que tener un equipo que esté entrenado en eso. Y desde el punto de vista quirúrgico se puede hacer con exclusión bronquial o sin exclusión bronquial, pero da un abordaje del mediastino posterior excelente, se ve muy bien y se puede hacer una linfadenectomía también muy segura y a ojos vistas. Y desde ese punto de vista hay algunas cosas que nosotros aprendimos y modificamos. Por ejemplo, la apertura del diafragma no tiene que ser tan extensa como uno la hacía por la cirugía abierta. Yo creo que nosotros lo aprendimos con el profesor Balboa, eso de dar los puntos a las diafragmáticas y hacerla una frenotomía amplia, que uno metía toda la mano y el brazo para el mediastino posterior. Digo, eso no es necesario. No es necesario hacer una frenotomía tan amplia y evita el otro tipo de problemas que puede haber a nivel de herniación. Pero eso uno haciendo todo ese tiempo por la paroscopía, hace lo mismo. Separa el pericardio, el diafragma, pero no es necesario hacer una frenotomía tan amplia. Y después el otro tema es el de la yeyunostomía de alimentación. Nosotros, es un punto por lo menos discutible, digo, ¿no? Nosotros también con Balboa aprendimos a hacer la yeyunostomía en forma sistemática y tuvimos enfermos que se nos murieron por complicaciones de la yeyunostomía. Yo personalmente hace años que ya no la hago más y voy a la nutrición parenteral directamente en el posoperatorio. Pero también la yeyunostomía tiene sus detalles técnicos. Yo creo que a veces en la experiencia esos problemas que fueron sobre todo a nivel del hospital, es que en general uno dejaba la yeyunostomía, en general al residente, bueno, ahora hagan la yeyunostomía, uno se iba y tuvimos oclusiones, peritonitis, en fin, como complicación de la yeyunostomía. Pero yo creo que el paso, el camino, ustedes tienen el soporte, digamos, que esta casuística, digo, el camino sin duda es avanzar hacia la esofagectomía mínimamente invasiva. Y bueno, y ahí después definirá cuál va a ser el abordaje toracoscópico, si en prono, en lateral o en intermedio, pero creo que es inexorable el camino a la esofagectomía mínimamente invasiva. Doctor Balboa. Me adhiero a todo lo que se ha dicho, es una cirugía que es muy ingrata. Pero yo quería hacer uso de la palabra para insistir en el tema del efecto centro y el efecto número. La literatura anglosajona históricamente insistía en el efecto número, y yo mantuvo siempre y mantengo la hipótesis de que una cosa es el cirujano que está actuando permanentemente haciendo cirugía, y otra cosa es el cirujano que aisladamente hace un acto quirúrgico. En este caso no es que hagan esófagos todos los días, sino que hay gente que está haciendo cirugía de estómago, cirugía de hernia hiatal, cirugía de divertículos esofágicos, es decir, gente que está haciendo cirugía esofágica. Y a propósito, en el Annals of Surgery de mayo del año 18, del año pasado, sale un trabajo justamente que trata de desmistificar el tema del número y sobre todo insistir en el efecto centro, es decir, que cirujanos que estén habituados. Y hace un estudio comparativo, yo después les muestro la ficha bibliográfica,
donde analiza todas las esofagitomías hechas en Estados Unidos, y en aquellos centros en los cuales eventualmente hacen permanentemente cirugía y no están especializados en hacer cirugía de esófago, los resultados son similares. Es decir, que me siento contento de sentir que esa hipótesis es cierta, que no es que un cirujano vaya a hacer una cirugía en la vida y la cirugía que va a hacer es el esófago. No, no. Hay gente que está haciendo permanentemente cirugía y en una ocasión les toca hacer la cirugía. Y esta es la demostración. En 5 años hacen 20. Es decir, que es la demostración de que pero esa gente no está haciendo solo eso. Entre los enfermos de cáncer de esófago que está operando, opera a otros enfermos que tienen patología similar. Bueno, nada más que insistir en eso, que es un hecho que, porque si no en el Uruguay no podríamos hacer ninguna cirugía aparte de hernias y vías biliares. ¿Más comentarios? Es difícil agregarle la laparoscopía con 0 mortalidad, ¿no? Cambiar. Seguro, ¿no? Porque 0 mortalidad tiene que agregar un procedimiento nuevo, yo estaría un poco nervioso. ¿Sigue haciendo lo mismo, que mejor que eso? Bueno, felicitaciones, muy lindo. Y después quería felicitar al doctor González porque le dimos el tema muy sobre la marcha. Tenían poco tiempo para prepararlo y yo sabía que iba a ser una buena presentación, por eso se lo dimos con poco tiempo. Así que cumplieron bien. Sí, la sutura. La sutura es un problema porque hicimos todas las suturas. Todas las suturas excepto mecánicas. Pero todas las variaciones con todos los puntos cambiamos y es un problema porque nadie tiene tal desastre fistuloso como nosotros. Es algo que cambió cirujano, cambió la técnica, los puntos continuos separados y nunca está mal vascularizado. Cuando van a dilatar y cosas está vital, ¿no? Tenemos licencia, es un problema de cómo hacemos eso. O capaz que llega muy apretado, porque lo que pedimos es que cuando se hace por toracoscopía, cuando se la liberación se hace por toracoscopía o por toracotomía, triple abordaje o por toracoscopía, el índice de fístula en cuello es mucho más bajo y que los índices de fístula altos son en las transiales. Entonces es un tema que todavía no tenemos solución. Capaz que avanzamos para la mecánica, ahí me hacen que no, pero no sé qué pensar. Hay otra cosa que yo creo que los índices de fístula son altos en muchos lados y no lo comunican, ¿tá? Porque yo hablando, digo, cuando comentando del alto índice de fístulas, me dijeron, no, pero eso no son fístulas. Dice, eran fístulas. Por otro lado, vemos que en muchos lados han cambiado el Livor-Lewis y hacen tubos más cortos, ascensos gástricos menores y la sutura en tórax. Tienen un 7% de falla de sutura en esos casos y la manejan con stent, que para nosotros colocar un stent forrado es muy difícil, prácticamente imposible, para hacer cambiar la anastomosis a nivel intratorácico como se hace en muchos centros europeos. Y la solución que le hemos dado nosotros, le explicamos al paciente que al 4º o 5º día va a empezar a salir baba por el cuello, y no lo vive como una complicación, lo vive como algo que iba a aparecer con un alto porcentaje de probabilidades. Y eso no altera, digamos, la comunicación ni la relación médico-paciente. Lo vive como algo que podía pasar y ya sabe que al correr de 7, 10 días eso se va a cerrar y va a tener una buena evolución, y hasta ahora, por suerte, ha pasado así.